pedido a mis alumnos que asumiesen un ejercicio de imaginación y que se situasen en la cabeza, qué sé yo, de un francés, de un alemán o de un norteamericano, que empezase a leer sobre la Guerra Civil Española y en un momento determinado decidiese viajar a Madrid para buscar las huellas del Madrid resistente frente al ejército de Franco, del Madrid del no pasarán. Puedo imaginarme que llegase a la ciudad y se percatase inmediatamente de que no hay ninguna huella de ese Madrid. La explicación es bastante sencilla. En 1939 Franco ocupó la ciudad y se entregó de manera muy eficiente a la tarea de borrar esas huellas, con el agregado de que en 1975, una vez fallecido el dictador, nadie hizo absolutamente nada para recuperarlas, ni siquiera en el terreno simbólico más elemental. Es verdad, para decirlo todo, que en las 2 últimas décadas ha aparecido algún libro que pretende honrosamente acometer esa tarea, en el buen entendido de que lo que ofrece es muy limitado. Le ofrecería a este turista alemán la posibilidad de identificar un edificio como un local de la CNT o del Partido Comunista de España, de situar en el mapa la Junta de Defensa de la ciudad, de explicar dónde estaba el despacho del general Miaja o dónde se encontraba en el cuartel de la Montaña o la cárcel Modelo. En el buen entendido, repito, de que ninguno de esos edificios exhibe ninguna seña que permita identificar lo que en su momento fue. El ejercicio de la memoria histórica en el Estado español, desde mi punto de vista, se ha visto marcado por 3 circunstancias interesantes. La primera asume la forma de una concentración abusiva en los problemas de identificación de memoria en la década de 1930, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo posterior también. El segundo de los hechos delicados es que intuyo yo que a menudo hablamos de memoria en singular cuando haríamos mejor en hacerlo de memorias en plural. Lo digo de otra manera, y de algo de esto hablaré más adelante. Hay memorias visiblemente marginadas o proscritas, entre ellas la memoria libertaria y la memoria de lo que con alguna ligereza describiré, aunque creo que el término sirve para entendernos, los nacionalismos de la periferia. Me permito agregar un tercer y último elemento, la condición nebulosamente equívoca de la institución monárquica, que con toda evidencia surge, la institución, no la condición, del franquismo, pero que en determinados momentos ha coqueteado con el establecimiento de alguna suerte de línea de continuidad legitimadora con la Segunda República sobre la base de la presunta condición democrática de un régimen y del otro. Si este es el escenario preciso español tal y como yo lo percibo, conviene que formule alguna apreciación sobre el ámbito teórico en el que esto se despliega. Y al respecto me voy a limitar a identificar 2 grandes procesos mentales. El primero es el mío, perdón. Creí que lo había apagado por completo, pero en fin, lo hago ahora. Es el Ministerio de Interior. El primero de esos procesos tiene que ver con una vieja teorización de Walter Benjamin que nos invita a distinguir entre la experiencia transmitida y la experiencia vivida. Creo que esta teorización remite a algo obvio. Cuando hablamos de memoria, hablamos de cuestiones que no vivimos personalmente, de tal manera que en la abrumadora mayoría de los casos nos vemos condenados a recoger interpretaciones, lecturas que proceden de otras personas. El segundo de los datos lo aporta Enzo Traverso, quien en su momento definió la memoria como una representación colectiva del pasado, tal y como se forja en el presente. Permitidme que rescate 2 elementos que están presentes en esta definición y que son problemáticos. El primero es eso de tal y como se forja. ¿Cómo se forja materialmente? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el mecanismo que se despliega en la trastienda? El otro de los mecanismos delicados es el que afecta a lo de lo colectivo. Normalmente cuando hablamos de lo colectivo, y al menos en los círculos en los que yo me muevo, estamos hablando de algo saludable, pero en este caso creo que tiene uno derecho
a arribar a la conclusión de que lo colectivo asume la forma de una imposición que impide, por ejemplo, que tomemos seriamente en consideración los elementos disruptores del discurso dominante que se derivan de memorias como la libertaria o la de los nacionalismos de la periferia. Bueno, hecha esta introducción, entro ahora sí en materia. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? Creo que tiene sentido que le prestemos alguna atención al discurso que sobre la memoria y entre nosotros ha emitido lo que voy a llamar la derecha no ultramontana, eso que se suele describir como la derecha civilizada. Ese discurso se vuelca de nuevo en la década de 1930 y en esencia nos dice lo siguiente: esa época fue muy desgraciada. En su seno operaron fuerzas políticas, movimientos sociales, figuras personales que no merecen ningún aprecio. Con lo cual, lo más saludable es que literalmente nos olvidemos de esos años. Hay un libro de un profesor italiano llamado Ranzato, titulado Il passato di bronzo, el pasado de bronce, que creo que retrata bien esta percepción. Lo digo mejor, no la retrata para criticarla, la expresa porque el autor de este libro la comparte. ¿Qué es lo que hace Ranzato en esa obra? Asume un largo recorrido, en virtud del cual procede a demonizar fuerzas políticas, movimientos sociales, personajes. Nos dice, los anarquistas eran unos salvajes. Los comunistas estaban al servicio de una potencia totalitaria llamada la Unión Soviética. Aunque los trotskistas no estaban al servicio de esa potencia, la cosmovisión que reflejaban respondía de nuevo a un impulso totalitario. El ala izquierda del Partido Socialista, el ala largo caballerista, asumió posiciones de puchismo permanente y de respaldo de la violencia. El ala derecha, que tenía tal vez su referente fundamental en Indalecio Prieto, no fue capaz de frenar esas posiciones. Los republicanos moderados como Azaña, Lerroux o Portela Valladares se dejaron llevar por el alud y de nuevo no estuvieron a la altura de las circunstancias. Los partidos nacionalistas catalanes y vascos coquetearon de nuevo con procedimientos que implicaban rupturas abruptas de la ley. La Ceda de Gil Robles fue un movimiento que imitó muchos de los hábitos perversos del fascismo italiano, ya por no hablar de Falange Española y de las Jons o del general Franco entregado a una cruzada caracterizada por un uso extremo de la violencia. La consecuencia que se extrae de todo este análisis es que no había nada, absolutamente nada, que salvar en los años de la Segunda República y por extensión en los de la Guerra Civil. Me interesa retratar lo que os acabo de decir de la mano de la identificación de tres rasgos que están por detrás. El primero asume la forma de un ejercicio encaminado a subrayar que quienes despliegan esta reflexión no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo, que configuran un sujeto por completo ajeno. El segundo de esos rasgos es que a su amparo se permite eludir cualquier tipo de crítica del franquismo como tal. Si la consecuencia de ese análisis es que conviene no hablar de esta etapa tan desgraciada, el efecto principal es que el franquismo no es objeto de una crítica específica. Pero es el tercer rasgo el que me parece más interesante por cuanto nos conduce en el fondo a una categoría que voy a emplear al final, la del presentismo. No hay ninguna pregunta relativa a por qué, si asumimos como correcta esa reflexión, las gentes actuaron como lo hicieron. No hay ninguna pregunta relativa, por ejemplo, a la condición de las relaciones económicas y sociales durante la Segunda República, de la mano de lacerantes desigualdades que, llegado el caso, podrían justificar o al menos podrían explicar el porqué de determinadas conductas. A esos alumnos a los que me he referido hace unos minutos, con mucha frecuencia les recomiendo que visiten la ciudad de Segovia y les ruego que lo hagan porque Segovia es una ciudad muy hermosa. El acueducto, la catedral, las iglesias románicas, la Sierra de Guadarrama, allí al lado. Pero en este caso, la recomendación guarda relación con una visita mucho más precisa,
la de la pensión en la cual vivió entre 1919 y 1931 Antonio Machado. Por cierto, que ya que estamos en un curso sobre memoria, tiene sentido que nos preguntemos si hay alguna trampa en la pensión tal y como hoy se ofrece, porque resulta un poco extraño que una pensión de 1920 haya permanecido razonablemente incólume. Machado era un catedrático de francés en el Instituto de Segovia. Vamos a dar por supuesto que era un integrante de las clases medias del momento, que tenía ciertas capacidades económicas. Cuando uno ve esa pensión se le cae el alma al suelo. La habitación de Machado era muy reducida, tenía, bien es cierto, una vista espectacular hacia el río, hacia la Fuencisla. Debía cruzar por la habitación de otro de los huéspedes para alcanzar a ella, y yo interpreto que si ese era el lugar en el que vivía uno de los integrantes de las clases medias, tiene que hacerse alguna pregunta relativa a cómo vivían los desheredados de los desheredados. Pregunta me parece singularmente pertinente a efectos de calibrar el porqué de la maldad, presunta o real, de algunos de los agentes que acabo de mencionar. Es verdad que la visión que estoy glosando es la propia de lo que he descrito como la derecha no ultramontana. La de la derecha ultramontana resulta más hiriente en la medida en que las más de las veces asume una defensa expresa y verbalizada de la dictadura de Franco, que se entiende acabó con un país caotizado y en virtud de medidas muy inteligentes lo situó en el panorama mundial. Tengo yo la impresión, y admito que es una intuición, de que en los últimos años las posiciones de esa derecha exultante en lo que respecta a la memoria histórica han ido reculando, han sido desplazadas por el pacto de silencio. No sé si coincidiréis conmigo, pero mi impresión es que los textos de gentes como Pío Moa o César Vidal han ido cayendo en desuso, en la medida en que, como implicaban, a través de un camino muy alambicado, reabrir la discusión sobre esa época, la derecha no ultramontana ha puesto orden en su casa y ha dicho no nos interesa esto, ni siquiera en lo que tiene de defensa del franquismo. Segunda observación que quiero haceros. Tengo que referirme también a la versión que sobre estos hechos ofreció en su momento lo que voy a llamar la izquierda oficial. Para entendernos, el Partido Socialista desde el gobierno en 1982 y también, y es cierto que en virtud de un mecanismo más complejo, el propio Partido Comunista de España, que es verdad que en los últimos años ha impulsado muchas iniciativas de memoria histórica, olvidando a menudo qué es lo que hizo en 1978. Bueno, pues ¿qué es lo que hicieron estas dos fuerzas políticas? El argumento principal que han expresado viene a decir que, dada su debilidad en la segunda mitad de la década de 1970, no les quedó otra que aceptar un puñado de imposiciones que, cabe entender, motu propio, no deseaban acatar. Cabe discutir que su debilidad fuese tal, pero es innegable que este procedimiento de acatamiento de reglas del juego que imponían otros se hizo valer en muchos ámbitos diferentes. Por ejemplo, a través de un cambio drástico en las posiciones del Partido Socialista en lo que respecta al reconocimiento del derecho de autodeterminación. Las cosas como fueren, es verdad que este terreno, caracterizado por una prohibición expresa de hablar en el terreno mediático y político de lo que había supuesto la República o el franquismo, no implicaba que en el terreno académico no pudiesen desarrollarse sesudas investigaciones o que en un terreno más coloquial no pudiesen publicarse críticas muy agrias de lo que supuso el franquismo, siempre en el buen entendido de que esos trabajos, y en su caso sus manifestaciones en el cine y en la literatura, tendrían un efecto muy mitigado si de lo que estábamos hablando era de una genuina discusión pública o incluso de una discusión política, entendiendo por tal la que se desplegaba en el ámbito de las instituciones. Las consecuencias de este pacto de silencio creo que tuvieron una dimensión generacional que estoy obligado a mencionar. En el caso de las personas que eran adultas en los estertores del franquismo, el efecto principal fue que no dispusieron, a menos claro de que se esforzasen mucho al respecto,
de una lectura crítica de lo que el franquismo fue. Con lo cual, en los hechos, las más de las veces se quedaron imbuidas de la propaganda oficial que el régimen franquista había enunciado en los años anteriores. En lo que se refiere, en cambio, a las generaciones más jóvenes, creo que el dato fundamental remite a una ignorancia supina sobre lo que ocurrió a partir de 1931 y hasta 1975. Permitidme que en este caso eche mano de dos ejemplos vinculados con mi actividad académica para ilustrar lo que quiero decir. El primero me obliga a recordar que hace, 4 o 5 años, en un examen puse una pregunta relativa a los referendos que se habían celebrado en el Estado español. Y recuerdo leer la respuesta de una alumna, 19 años, que afirmó que en España se habían registrado 3 referendos. El primero sobre la Constitución en 1878, el segundo sobre la OTAN en 1886 y el tercero sobre la Constitución Europea en el año 2005. Primero pensé que se trataba simplemente de un despiste, pero como quiera que esta alumna después abordaba con mayor detalle esos referendos y repetía las fechas, deduje que no lo era tal. Mi conclusión, que tal vez es precipitada, es que para esta alumna 1886 y 1986 eran 2 fechas tan alejadas, ambas en el tiempo, que no merecía la pena entrar en mayores disquisiciones. Lo segundo que recuerdo guarda relación con esta tragedia cotidiana que es la aplicación del Plan de Bolonia en las universidades. Nos obliga a los profesores a impartir seminarios y más seminarios, y a los alumnos a padecer nuestros seminarios. Yo suelo decir que los alumnos no aprenden absolutamente nada, pero nosotros tenemos la virtud, si sabemos utilizar esos seminarios para organizar debates con los alumnos, de captar percepciones a las que de lo contrario es más bien difícil acceder. El primer año que yo me vi en la obligación de aplicar Bolonia, recuerdo perfectamente que durante una semana organicé seminarios sobre el franquismo y al final de cada uno de ellos tenía la mala costumbre, ahora ya no lo hago, de formular una encuesta para responder a brazo alzado. Y la encuesta preguntaba, de quienes estaban en cada uno de esos grupos, 40 alumnos, primero de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, quiénes simpatizaban con el franquismo y quiénes no. Y en todos los grupos había 5 o 6 alumnos que declaraban simpatizar con el franquismo. Pero se me quedó vivamente grabado que en uno de esos grupos, cuando formulé esa pregunta, solo levantó el brazo un alumno que por su vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, cinta en la cabeza, pelo muy largo. Yo por un momento pensé que era víctima de un programa de cámara oculta para valorar cómo reaccionaba y yo, debo confesároslo, reaccioné mal, porque le dije, te estás descojonando de mí, ¿no? Y el hombre aportó una explicación sobre los pantanos que había construido Franco, que sabéis que es un argumento bastante socorrido. Yo dije, bueno, nada, aquí no pasa nada. Y ese día me tocaba a mi hija Ana, que tenía entonces 15 años, y como yo estaba muy sojuzgado por el debate sobre el franquismo, al llegar a casa le pregunté, Ana, ¿y tú de Franco qué piensas? Y su respuesta inicial fue, era un hijo puta. Bueno, pero ¿sabrás algo más? Y me dice, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Argumento que obviamente era expresado con algún retintín, no me des la vara con este tipo de preguntas, pero que retrata en cierto sentido a toda una generación. Por cierto, era una visión de Franco singularmente tétrica que no le hubiera gustado nada, ¿no? El personaje prominente pasaba a ser la nieta que bailaba y él era el abuelillo que quedaba en una especie de esquina de la historia. Vuelvo al relato. Me sorprende que sobre la base del escenario perfilado por la izquierda oficial, todavía hoy se nos pida que enunciemos críticas sobre lo que hicieron partidos y movimientos durante la Segunda República, cuando en cambio pareciera como si estuviese moderadamente proscrito enunciar críticas sobre lo que fue el franquismo. En este orden de cosas, me parece que la irrupción de un movimiento por la memoria histórica años atrás obedece al doble propósito de cuestionar lo que ha reivindicado la derecha no ultramontana y lo que ha reivindicado que al fin y al cabo, y bien es verdad que en virtud de vericuetos mentales diferentes, la izquierda oficial.
Tercera observación que quiero haceros. Ya anuncié al principio que quería prestar alguna atención, poca, a las memorias proscritas. Una de esas memorias, también lo dije, es la libertaria. Lo primero que me interesa subrayar al respecto es que sospecho que no tenemos una imagen clara de cuál fue la percepción que las gentes de orden defendieron durante la Segunda República en lo que respecta a lo que eran los anarquistas y los anarcosindicalistas. Los desheredados de los desheredados. Eran una especie de mugre con la que nadie se quería mezclar. En algún momento me ha pasado por la cabeza desarrollar un estudio sobre la relación entre los intelectuales españoles y el movimiento anarquista. Creo que esa relación está sometida a algún equívoco. Es verdad que intelectuales de prestigio, como Azorín, como Julio Camba o como Sender, tuvieron en su juventud alguna fase anarquista o anarquizante, muchas veces de carácter fundamentalmente estético. Pero creo que el dato fundamental lo aporta la idea de que en bloque los intelectuales asumieron esa posición que acabo de mencionar de desprecio y alejamiento contra un movimiento que tenía una innegable y obscena condición popular. No deja de ser sorprendente que García Lorca, al que comúnmente vinculamos con un tipo de vínculo con las clases populares, no consta que mantuviese relación alguna con el mundo de la CNT. Es verdad que Machado publicó algún poema durante la Guerra Civil en el principal órgano de este sindicato, Solidaridad Obrera, pero me temo que la cosa no da para mucho. También aquí estoy obligado a identificar, en el mejor de los casos, un manifiesto olvido que se materializa a menudo en opciones verbales que son muy delicadas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Todos los años, en el mes de agosto, supongo que como faltan noticias, las televisiones le prestan alguna atención a las ceremonias que se celebran en París para recordar la liberación de la capital en 1944 frente al yugo alemán. Y normalmente se subraya el papel desempeñado por la 9, esa división en la que se nos dice estaban muchos republicanos españoles. Bueno, muchas de las personas que integraban esa división no eran republicanos, eran anarquistas. Y los anarquistas, hasta donde llega mi conocimiento, no son republicanos. De tal manera que se les está imponiendo un calificativo que con toda certeza no era el suyo y que tenían todo el derecho a rechazar. Hace algo así como 10 años, Almudena Grandes, la escritora, me pidió que firmase un manifiesto en defensa, vamos a decirlo así, de los valores de la República. Yo lo hice con muchas reticencias, pero confieso que ahora ya no lo haría. Ojo, no quiero negar en modo alguno las virtudes de esos maestros que se empeñaron de la mano de una tarea muy decorosa en alfabetizar a niños desquiciados por un sistema inmundo. Pero me parece que también es necesario que guardemos las distancias con respecto a una república burguesa que fue literalmente incapaz de llevar adelante sus promesas de reforma agraria y que muchas veces se entregó a una represión descarnada de lo que suponía el movimiento obrero. Y no estoy hablando de los años del bienio negro derechista, me estoy refiriendo a Azaña o a Casares Quiroga, algo que rompe el código de la república dominada por las derechas. A lo anterior, y en el caso del movimiento libertario, para explicar lo que ocurrió en torno a 1978, se une la debilidad orgánica de este último en aquel momento y la represión que padeció, claramente encaminada a evitar que recuperase peso como el que le correspondía antes de 1936. Como quiera que yo participé en aquel momento de ese movimiento, me limitaré a señalar que yo en aquellos años no tenía conciencia de que se estuviese produciendo ninguna transición en ningún ámbito. Me parecía que la línea de continuidad con respecto al pasado invitaba a recelar de la propia palabra transición. Es verdad, con todo, que en el caso de los libertarios tiene uno que formular una salvedad que nace de lo que yo interpreto de nuevo de manera más intuitiva que otra cosa, que es una cultura política no particularmente hostil hacia el mundo libertario. Hace 2 semanas estuve en Chile
y tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con anarquistas chilenos. Y ellos me transmitieron la idea de que en la cultura política de su país se ha borrado por completo la huella de un anarcosindicalismo que tuvo cierta presencia hasta la década de 1920, de tal manera que la imagen imperante de los movimientos libertarios es la de movimientos violentos sin más. Creo que entre nosotros esa imagen no tiene tanta fuerza. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sigue manteniendo un respeto reverencial por sus abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas. Algo que dibuja una lectura de los hechos que afortunadamente no es tan simple como la que se despliega en otros escenarios. En este caso, me atrevo a adelantar también que el propio discurso de la derecha, en cierto sentido y paradójicamente, facilita una lectura más equilibrada de los hechos. ¿Por qué digo esto? Me viene ahora a la cabeza que cuando yo era un adolescente y prácticamente no tenía ningún conocimiento sobre estas materias, mi hermano mayor, que tenía 7 años más que yo, me contó que tenía un compañero que era un ultraderechista y que un buen día le había escuchado decir: años de Franco. Si alguien me dijese que alguien es un comunista, yo lo denunciaría a la policía, pero a un anarquista nunca lo denunciaría. ¿Por qué? Creo que el código que imperaba aquí venía a sugerir que los anarquistas eran al menos españoles, que no estaban marcados por la lógica que delimitaba una internacional que operaba desde el exterior, con lo cual merecían algún tipo de respeto elemental que no correspondía a otras gentes. La cuarta observación que quiero haceros es sobre la memoria de los nacionalismos de la periferia. En este caso, lo primero que me interesa subrayar es que la discusión trasciende el ámbito de la República y de la Guerra Civil y se amplía a un terreno histórico bastante más amplio. Me parece que en este caso lo que es de recibo es que invoque un concepto que ha sido esgrimido muchas veces, a menudo continuo y en otras ocasiones probablemente con escaso tino. Me refiero al concepto de invención de una tradición, que probablemente sabéis surge de un libro colectivo, uno de cuyos coordinadores fue el historiador británico Eric Hobsbawm. Una tesis central que se deriva de esa obra es la que sugiere que los nacionalismos propenden espontáneamente a reescribir la historia pasada en provecho propio. Vaya por delante que no tengo nada que oponer a esta tesis expresada tal cual, en el buen entendido de que creo que merece dos matizaciones. La primera de esas matizaciones obliga a subrayar que todos los nacionalismos reinventan las tradiciones. En el caso del Estado español, no solo la reinventan el nacionalismo vasco, el catalán y el gallego. Creo que la principal maquinaria de invención de tradiciones la aporta el nacionalismo de Estado español. Cuando yo era pequeño, en el manual de historia que estudiaba, me explicaban que Trajano era un emperador romano español. Bueno, difícilmente podía ser español Trajano. Tal y como yo interpreto los hechos, España es una realidad política que emerge en los siglos XIV, XV. Dígase que Trajano nació en el territorio del actual Estado español y entonces la afirmación será incontestable. Ese mismo texto, sin embargo, le negaba la condición de español llamativamente a Abderramán III, el califa de Córdoba, que al parecer formaba parte de una rama torcida cuyo acervo no merecía ser incorporado al caudal de la construcción nacional. La segunda matización me obliga a subrayar que no solo los nacionalismos inventan tradiciones. Hay un sinfín de ideologías e instituciones políticas que se entregan a la misma tarea. En este caso, el ejemplo que me viene a la cabeza es el del titular muy llamativo que encabezaba un dossier publicado hace muchos años por la BENS, la revista catalana de historia. Decía: la invención de una tradición, : la monarquía constitucional en España. En los últimos 35 años hemos asistido efectivamente a un proceso de invención de una tradición que sugiere que la monarquía en España tiene una honda y asentada tradición democrática. Un proceso que tuvo, por cierto, el principal de sus hitos en la celebración, si no estoy equivocado, del segundo centenario de la muerte del rey Carlos III a finales del siglo XVIII. Carlos III era un monarca ilustrado, no era un monarca democrático, sea lo que signifique esto último. Y confundir lo uno con lo otro es asumir un ejercicio abyecto de manipulación de la realidad.
La consecuencia principal del proceso de invención de la tradición en lo que respecta al nacionalismo de Estado español es la identificación de otro proceso de carácter teleológico que nos viene a identificar un sinfín de hechos históricos que se ordenarían en torno a la configuración de una nación plena. Esos hechos históricos hundirían sus raíces muchos siglos atrás, en modo alguno en el siglo XIV o en el siglo XV, y justificarían, por añadidura, que utilizásemos una ostentosa primera persona del plural que nos invita a concluir que nosotros ganamos la batalla de Lepanto o nosotros perdimos las colonias americanas. Este proceso de invención de una tradición tuvo, en fin, efectos indelebles en muchas de las posiciones defendidas por lo que hace unos minutos he llamado la izquierda oficial. Permitidme que reflexione un momento sobre esto. Cuando el Partido Socialista Obrero Español llega al gobierno en Madrid en 1982, tiene que plantearse una discusión relativa a los lugares de memoria, a los hitos de memoria. Y llamativamente en ese momento rechaza de forma orgullosa determinadas posibilidades que al menos en la teoría estaban a su alcance. Una la ofrecía el Madrid de 1937, el de no pasarán. Claro, no podía ser utilizada por lo que he dicho antes. Lo que se imponía era el silencio con respecto a esa época. Otra hubiera podido llegar de la mano, especulo, del recordatorio de la resistencia frente al invasor francés a principios del siglo XIX. Pero claro, en el marco de un país que deseaba incorporarse con rapidez a lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, invocar esos antecedentes no era muy inteligente. ¿Cuáles fueron al cabo las apuestas sustitutorias por las que se inclinó el Partido Socialista? Son muy llamativas todas ellas. La revitalización del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, como fiesta nacional efectiva, frente al 6 de diciembre, que era mucho más tecnocrático, la fecha vinculada con la Constitución. La defensa de la literatura del siglo de oro español, donde hay autores muy respetables, pero que comúnmente se ha realizado desde perspectivas muy rancias que algunos nos invitaron a sugerir en el centenario de Cervantes, celebrado hace unos años, que había que quemar Quijotes en la Plaza Mayor de Madrid. O, en fin, y por cerrar el panorama, la recuperación de un rey como Carlos III, que, repito, no era un monarca democrático, sea cual sea el sentido que le atribuyamos a este adjetivo. Lo que me interesa subrayar de la mano de estas opciones es que digan lo que digan, las memorias preteridas de Cataluña, del País Vasco y de Galicia no tuvieron ninguna presencia en su articulación, algo que conduce de nuevo a una memoria que acabo de describir como preterida y que comúnmente, y en el mejor de los casos, es olvidada. Quinta observación que quiero haceros. En el título de esta charla aparece la palabra identidades. ¿Me vais a permitir que intente traer hacia mí ese término de la mano de una lectura que aspira poco más que a la provocación? Creo yo que una manera de resumir lo que ha ocurrido en relación con las identidades entre nosotros en las 3 últimas décadas consiste en afirmar que se han enfrentado 2 cosmovisiones. La primera, de la mano de los nacionalismos de la periferia, atendería al objetivo de apuntalar determinadas identidades. La segunda, descrita comúnmente como una respuesta, obedecería en cambio al propósito de rechazar ese proceso de apuntalamiento de identidades. Esta segunda posición se vincula estrechamente con el magma ideológico del nacionalismo de Estado español, que a mi entender es el magma ideológico de lo que en su momento Michael Billig describió como banal nationalism. Creo que en castellano, antes que hablar de nacionalismo banal, sería preferible hablar de nacionalismo trivial. ¿En qué estoy pensando? En un nacionalismo que niega su existencia como tal, que se sirve de una formidable maquinaria ideológica e institucional, de la que participan la monarquía, los ministerios, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el aparato educativo, y que tiende a subrayar
que nosotros, quienes estamos en ese magma ideológico, somos personas normales, tranquilas, sanas y racionales, frente a la ignominia de los nacionalismos de la periferia, que habría que caracterizar con los adjetivos contrarios: anormales, nerviosos, insanos, irracionales y, llegado el caso, también violentos. Esta cuestión de las identidades da para mucho, y una de las tareas para las que da es la que asume la forma de un intento de explicar qué ocurrió con las identidades en el pasado, tarea tanto más digna cuanto que rara vez ha sido abordada. Hace años leí un libro, infelizmente no recuerdo el título, que acometía esta tarea. Y de la lectura de ese libro se me quedó grabado que en un momento su autor señalaba cómo, si alguien a finales del siglo XVIII le hubiera preguntado a un campesino de la actual provincia de Albacete qué era, supongo que la primera respuesta que habría recibido es: ¿qué significa eso de ser? Pero en cualquier caso, ese campesino difícilmente hubiese respondido que era español. En aquel momento, a finales del siglo XVIII, la autoconciencia de la españolidad se vinculaba con los integrantes ilustrados de algunas élites. Esa autoconciencia, forzada desde fuera, solo germinó en el siglo XIX al calor de las revoluciones liberales. Hay un relato que cuenta que ya bien dentro del siglo siguiente, del XIX, el rey Don João de Portugal un buen día navegaba en su barco por las costas del norte del país, frente a Póvoa de Varzim, y que se cruzó con un barco de pescadores, y me imagino que a gritos preguntó si eran portugueses. Y uno de los pescadores respondió: no, señor, somos de Póvoa de Varzim. Algo que refleja que incluso bien avanzado el siglo XIX, la conciencia de la identidad nacional en muchos casos faltaba. Y sin embargo, estoy obligado a subrayar que hoy, en nuestra vida cotidiana, echamos mano de la identidad como un elemento fundamental descriptor de un sinfín de cosas. Echo mano de un ejemplo. Si yo tuviese que explicaros que en la puerta de este edificio me he encontrado con alguien, probablemente me serviría de varios códigos. Hablaría del sexo de esa persona, en su caso de su edad, de la profesión, y me referiría las más de las veces a su identidad. Diría: es un pintor alemán o es un profesor catalán, algo que significa que ese tipo de concepto lo llevamos en la cabeza. No prejuzgo que sea ni bueno ni malo, pero que lo utilizamos inopinadamente. Me vais a permitir que en este caso, y como quiera que algo que está indeleblemente por detrás de las viñetas es la risa, eche mano de alguna anécdota que me veo en la obligación de formular cuando tengo más tiempo para referirme a esto de las identidades. Os voy a proponer dos anécdotas. La primera escarba en la relación entre identidad y religión, y la segunda hace lo propio en el vínculo entre identidad y lengua. En la Yugoslavia titista, en la Yugoslavia federal, la religión tenía una dimensión estrictamente privada en la medida en que estaba mal que bien reprimida desde las estructuras públicas. Cuando en la década de 1980, y ya fallecido Tito, emergieron los discursos propios de cada una de esas repúblicas, la religión se convirtió, en cambio, en un elemento central de asentamiento de identidades. La mayoría de los serbios son ortodoxos, la mayoría de los eslovenos y croatas son católicos, y la mayoría de los mal llamados bosnios musulmanes, como el adjetivo lo invita a concluir, son musulmanes. Bueno, la historia cuenta que, rematada la guerra de Bosnia, a finales de la década de 1990 se procedió a elaborar un nuevo censo, y en una pequeña localidad del sur del país se abrió una oficina, a la cual en un momento determinado acudió un anciano, quien solicitó le ayudasen a rellenar su ficha censal. El funcionario le preguntó el nombre, los apellidos, la dirección, el estado civil, y en un momento determinado le dice: religión. Y el anciano, muy cauto, dice: no, yo no. Religión: no, la verdad es que yo no soy creyente. Religión: no, que soy ateo. Y el funcionario le dice: bueno,
Vale, será usted ateo, pero será ateo católico, ateo ortodoxo o ateo musulmán. No había ya ninguna posibilidad de abandonar el terreno ideológico perfilado por las creencias religiosas. La segunda anécdota, como me atreví a sugerir, establece un vínculo entre la identidad y la lengua. En este caso se desarrolla en la isla de Mallorca, en donde en las décadas de 1970 y 1980 desarrolló su trabajo un cantautor muy conocido llamado Guillem de Fach. Guillem de Fach era negro porque su padre o su madre había llegado a las islas procedente de Guinea Ecuatorial. Y vamos a suponer, por añadidura, que era, para darle empaque a la anécdota, un negro gigantesco. El caso es que un día entró en un bar en un pueblo perdido de la isla de Mallorca y se topó con la típica escena española, 4 viejetes jugando al dominó y el propietario del bar al otro lado de la barra. Era la primera vez en su vida que veían un negro. Se abrió camino una escena de película del oeste. Guillem de Fach se fue aproximando silenciosamente hasta la barra y al llegar allí preguntó y pidió en catalán, bueno, como si lo hubiera pedido en castellano, la anécdota no cambiaría, un café. Dijo, un cafetet, si us plau. Y entonces, al oírle hablar en catalán, el propietario del bar dijo, ay, menos mal, creíamos que era usted negro. Mis observaciones sobre la identidad se completan con una consideración de nuevo muy instrumental sobre la cuestión de la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiero contaros al respecto? Hay un discurso muy común en las gentes bien pensantes y claramente encaminado a poner en situación difícil a quienes defienden el derecho de autodeterminación en Cataluña, el País Vasco, en Galicia, que mal que bien dice lo siguiente: ¿no es mucho más saludable que a efectos de determinar los derechos y los deberes de las personas recurramos al principio universal de ciudadanía y no al vínculo de esas personas con determinada identidad nacional, lingüística, cultural o religiosa? Un nacionalista vasco inteligente, y no todos lo son, creo que respondería a esta pregunta diciendo: yo no niego en modo alguno el principio de ciudadanía. Lo que discuto es el ámbito geográfico de su aplicación. Y si a usted le parece aberrante que defienda que ese principio se aplique en el ámbito vasco, explíqueme por qué interpreta que en cambio no es igualmente aberrante que se aplique en el conjunto del territorio español. Lo digo de otra manera. Creo que el principio de ciudadanía, que es muy respetable, solo lo es si tiene una efectiva condición universal. Pero si se despliega en el ámbito de una comunidad política precisa o de un Estado-nación, pierde buena parte de sus capacidades, de tal manera que las posiciones de quienes defienden España o el País Vasco acaban por ser, pese a las apariencias, la misma. También creo que tiene sentido que retrate esto de la mano de una anécdota, en este caso ambientada a principios del siglo XX en Brasil. Un funcionario del gobierno brasileño recibió la encomienda de explicar a los integrantes de un grupo étnico más o menos perdido en la Amazonia el contenido de una constitución liberal al uso, como era la brasileña de aquel momento. Y al llegar al lugar geográfico correspondiente se entrevistó con el máximo responsable de aquella comunidad y este último le dijo: vamos a actuar así, usted me explica a mí lo que es una constitución y yo, que conozco mejor las claves mentales de los míos, se lo transmito a ellos. Y así lo hicieron y el funcionario estaba encantado. El jefe de la tribu había entendido perfectamente cuál era el espíritu de una constitución liberal, lo estaba explicando muy bien hasta que llegó su última frase. ¿Cuál fue la última frase? Dijo: bien, habéis visto lo que es una constitución y habéis podido comprobar que es una cosa buena. Pongámonos nosotros a elaborar nuestra propia Constitución, ¿no? Que es una respuesta perfectamente racional a la discusión de fondo que infelizmente normalmente se cancela. Sexta y última observación que quiero haceros. En un momento determinado en mi disertación he echado mano de una palabra que tengo que recuperar ahora: presentismo. ¿Qué entenderé por presentismo? Entenderé que es una operación encaminada a juzgar el pasado desde la atalaya de los valores que hoy se suponen generalmente aceptados.
El libro de Gabriele Ranzato, al que me refería al principio, es, a mi entender, un ejemplo logrado de presentismo. Está juzgando la conducta de las gentes que actuaban en 1933 sobre la base de valores que cabe suponer compartimos hoy, sin ningún ejercicio encaminado a contextualizar esa conducta, por ejemplo, en el marco de una sociedad castigada por lacerantes desigualdades económicas y sociales. Hay otro libro de lectura aparentemente más juiciosa que, sin embargo, incorpora, desde mi punto de vista, poderosísimos elementos de presentismo. Su autor es un historiador que recibe un impulso constante del diario humorístico El País, llamado Julián Casanova. Es verdad que la información que aporta en este libro, que es una historia del anarcosindicalismo durante la Segunda República, es una información a menudo interesante. Pero si alguien formulase una pregunta delicada y dijese: ¿cuál es la percepción emocional que Casanova tiene del anarcosindicalismo?, nos emplazaría ante una respuesta complicada. En una primera aproximación, no parece que en modo alguno Casanova sea hostil a nuestros abuelos y bisabuelos anarcosindicalistas. Incluso en algún momento parece que se deja llevar por cierta empatía hacia esas personas. Me consta que Casanova fue militante de la CNT en su juventud. ¿Dónde aparece el problema? Yo creo que, mal resumiendo la tesis del libro, los anarquistas de la década de 1930 era gente muy respetable hasta que se decidía llevar a la práctica sus ideas. Momento a partir del cual se convierten en monstruos. Cuando declaran el comunismo libertario en un pequeño pueblo de Aragón y queman los registros de la propiedad, lo que incide en el juicio que eso merece es el discurso presentista. Se juzga lo que están haciendo sobre la base de lo que supuestamente tenemos que pensar al respecto hoy, dejando de lado una consideración cabal de cuál era el escenario en el que vivían esos abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas. Sobre estos mimbres se ha levantado un escenario marcado por un hecho decisivo, que tiene referentes en muchos países de nuestro entorno y también aquí. Es el escenario que permite que José Bono, ministro de Defensa, convoque a un desfile militar a un representante de la 9, de esa división que liberó París en 1944, y a un miembro de la División Azul, que permite que el presidente italiano, expresidente Carlo Azeglio Ciampi, convoque a judíos, a partisanos y a fascistas en un homenaje a las gentes del pasado, o que permite que en el Memorial del Holocausto en Berlín se den cita a judíos, civiles y soldados alemanes en activo durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que es fácil resumir lo que se deriva, desde mi punto de vista, de los tres ejemplos que acabo de invocar. Los verdugos y las víctimas son invitados a celebrar como si su condición fuese humana y éticamente la misma. Es verdad, claro, que ese pacto de silencio que al respecto de estas cosas se abrió camino en 1978 muestra márgenes de tolerancia muy limitados cuando entran en el camino materias delicadas. Por ejemplo, la encaminada a asumir el mismo trato con las víctimas del franquismo y con las víctimas del terror de ETA, categoría mental que, al parecer, estaba invitada a ser abandonado en virtud del juego que he intentado describir en esta charla. Bueno, acabo. Creo yo que una de nuestras obligaciones hoy consiste en guardar las distancias frente al presentismo y frente a la condición aparentemente inmaculada de nuestra democracia liberal. El presentismo no solo distorsiona el pasado, acepta acríticamente un presente que me parece que estamos obligados a contestar desde muchas perspectivas y en todos los ámbitos imaginables. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Carlos. Eskerrik asko. Zabalduko dugu turno bat galderetarako, ekarpenetarako, iritzitarako.
Hortxe daukazue mikrofonoa, komenigarria da hartzea. Preguntas. Aviso que tengo preparada una prueba tipo test y no hay preguntas. Así que... A ver quién está a favor de Frankie. José Luis. Catalán, que agradezco a Carlos Taibo y algún otro intelectual español, aunque no tenga nada que ver a lo mejor como Ramón Cottarello, que no habiendo nacido, en fin, o mejor dicho, habiendo nacido, si tú has nacido en Castilla, en Madrid o donde, pero vamos, no creo que seas ni vasco ni catalán, que yo sepa. ¿Cómo explicas, aunque seguramente muchos que estamos aquí tenemos nuestra explicación, pero a mí me interesa la tuya en este caso, que tantos intelectuales de lo que me has dicho muy bien, la izquierda oficial española en los últimos 15 o 20 años, por no decir más, están teniendo esta no solo pérdida de memoria, sino actitud tan realmente beligerante a la hora de tratar los asuntos catalanes y vascos, y no me refiero a los de las identidades. Es decir, tanto desconocimiento tienen o tan mercenarios se han vuelto, y aquí podríamos citar desde Fernando Savater, en fin, pasando por Santos Juliá y tantos otros que podríamos decir, conocemos en todos los campos, en la historia, en la filosofía, en las humanidades, e incluso algunos científicos duros, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es la explicación en fin, o tú consideras que se puede dar a todo esto? Me sorprende que gente inteligente, y a veces me ocurre a mí con compañeros de otras universidades españolas, cuando sacas estos temas, bueno, en una comida, en una cena, da la impresión que no son tan bestias a la hora de exponer las cosas en artículos preferentemente, no solo en El País y en otros medios, o de firmar manifiestos de aquellos vergonzosos como los que hemos tenido que leer en los últimos tiempos respecto, por ejemplo, al proceso independentista catalán, etcétera, etcétera, y además meter dentro de ese proceso a todos los catalanes que pueden estar a favor, que son nacionalistas, cuando en un porcentaje altísimo es absolutamente mentira. Y entre otros porque algunos de estos intelectuales visitan a menudo Cataluña, tienen conocimiento, son capaces de leer y entender el catalán, y no solo en la intimidad, como diría Aznar, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, gracias por la intervención que has hecho. Lo primero que tengo que hacer es corregirte porque tengo un currículum familiar bastante equívoco en lo que respecta al escenario mental por el que preguntas. Mi padre era de Ferrol y mi madre de Coruña, con lo cual hay alguna división que me aleja un tanto de las perspectivas mesetarias más absolutas. Yo no sé si has leído el libro de Sánchez Cuenca, La desfachatez intelectual. Debo confesar que lo empecé a leer en desorden. Leí en primer lugar el capítulo relativo a los nacionalismos y me pareció muy eficiente y valiente. Pero cuando asumí la lectura del resto del texto, mi decepción fue aumentando. ¿Por qué? Porque me pareció que era un texto que se cebaba, y hay muchos motivos para hacerlo, en figuras extremadamente conflictivas como son Savater, Vargas Llosa o Félix de Azúa, pero que olvidaba meterle caña a los intelectuales de la izquierda triunfante que se rebelan fundamentalmente a través del país y que, aunque son menos vistosos y menos cantosos, es verdad, sin embargo, en terrenos como este por el que tú preguntas, muchas veces dejan muchísimo que desear. Yo recuerdo que uno de mis colegas, que escribe cotidianamente en El País y que es buen tipo, un buen día en el transcurso de una conversación con profesores extranjeros, dijo escuetamente, hablo de hace 15 años, que el único problema que había en España eran los vascos. Los vascos. ¿Qué es los vascos? Era una afirmación tan bruta, tan poco meditada, que reflejaba que la persona que la emitía, que en otros ámbitos, como tú has sugerido, sin embargo, era elaborada y sutil, había perdido aquí el rumbo y había preferido sumirse al carro de ese nacionalismo de Estado que he invocado, siempre sobre la base de la negación de que uno sea nacionalista, siempre sobre la base del recordatorio de que en el lugar en el que vivo no hay ningún problema con esto.
creo que basta con echar una ojeada a las encuestas de opinión para darse cuenta que existen, como poco, los mismos problemas que se atribuyen a quienes se identifican con posiciones de nacionalismo abrasivo y esencialista. ¿Por qué? Bueno, no desdeño la posibilidad de que haya muchas explicaciones distintas que afecten de manera diferente también a cada persona. En unos casos creo que lo que hay es una adoración inocultada de la institución Estado, que sobreentiende, que remite a una realidad que hunde sus raíces, lo dije antes, en un periodo inmemorial, de tal manera que tendría una consistencia natural que invitaría a no cuestionar en modo alguno lo que significa, hasta el punto de arrinconar cualquier consideración de carácter democrático. El hecho de que haya motivos más que suficientes para concluir que una parte significada de la población en Cataluña y en el País Vasco se siente incómoda en el Estado español, parece que no invita a mover un dedo para sugerir que a esa incomodidad hay que darle alguna respuesta política. Pareciera como si introducir este argumento implicase cuestionar sacrosantas realidades nacionales hondamente asentadas en nuestras cabezas. Una segunda explicación, y no quiero ser ingenuo, es que ese tipo de lecturas son muy recompensadas. Sorprendentemente, el libro de Sánchez Cuenca no le presta ninguna atención a esta dimensión, cuando por detrás muchas veces lo que hay es dinero. Ojo, no estoy diciendo que la opinión de un intelectual en relación con esto o lo otro, en virtud de que sea diferente de la mía, se asienta en que él prefiere ganar dinero arrinconando un discurso racional. Obviamente esto sería una simpleza, pero creo que esto también opera. Y en último término, hay un tercer dato que me gustaría invocar, en realidad lo has hecho, creo haber interpretado tú también. Estas personas no siempre se expresan de la misma manera en público que en privado. Cuando tienen que pronunciarse en privado, son comúnmente más sutiles y, llegado el caso, más generosos. Te dicen: hombre, yo entiendo que lo de Cataluña tiene que abocar antes o después en un referendo, porque no se puede estar así toda la vida. Esto me dijo una vez un significado cuadro del Partido Socialista, y yo lo miré perplejo y le pregunté francamente, le dije: bueno, ¿por qué me lo dices a mí en privado? Dilo en público, ¿no? Refleja que en tu partido hay otra posición distinta que la propia de quien interpreta que simplemente lo que hay que hacer es modernizar el Estado español para adaptarlo federalmente a una realidad menos abrasiva de la que tenemos hoy en día. En cualquier caso, el problema existe y tengo la impresión de que no progresamos particularmente en este terreno, ¿no? Si me trasladas una pregunta relativa a cómo yo lo vivo, diré que yo ya voy de retirada en la mayoría de los ámbitos de discusión, pero que he publicado 2 libros sobre el nacionalismo de Estado español que no tienen ninguna crítica, ni siquiera no elogiosa, en los medios de comunicación del sistema. Este tipo de reflexiones simplemente no existen. Los libros de Ramón Cotarelo tampoco aparecerán reseñados en ninguno de esos medios de comunicación. Esto conduce a una censura más que tiene mucho que ver con ese pacto de silencio del que he hablado. El pacto de silencio es verdad que se refería expresamente a lo que ocurrió hace 80 años, pero tiene secuelas y por eso es importante que rescates este debate en muchos ámbitos de discusión conceptual que hunden sus raíces en etapas anteriores y que implican que también sobre esto está prohibido hablar. Si en algún momento he tenido la oportunidad de hacerlo, ha sido curiosamente en virtud de entrevistas que me hacían para hablar de lo que ocurría, ha sido mi área de trabajo durante muchos años en la Europa Central Oriental. Cuando me preguntaban por el referendo de Crimea del mes de abril de 2014, a mí no me quedaba más remedio que acometer alguna reflexión comparativa con lo que sucedía, con lo que no sucedía entre nosotros. Y entonces no le quedaba más remedio a Radio Nacional de España o a la SER que engullir un mensaje que no era el que están retransmitiendo comúnmente. Pero obviamente al día siguiente ya no me volvían a llamar para hablar de Crimea. Chema. Kaixo, Carlos, enhorabuena por la charla muy
interesante. Después de las elecciones del 26J, creo que bueno, una gran parte de la ciudadanía se siente pues muy decepcionada por los resultados, ¿no? En muchos casos que eran imprevisibles. Entonces, bueno, imprevisibles según las empresas demoscópicas, ¿verdad? Debo hacer dos preguntas. La primera es concreta. ¿Tú crees que España hoy en día tiene solución? Y la segunda es, si tú crees, y perdona por la rudeza, ¿no? Pero tal y como el estado depresivo en el cual nos encontramos muchos, y la segunda es si crees que la situación actual es de alguna forma una herencia de bueno, la que ya históricamente se produjo en la Segunda República en cuanto a situaciones de opinión, etcétera. La segunda pregunta, ¿cuál? Sí, no, o sea, de alguna forma nos están reproduciendo, de alguna forma, lo que era la gran derecha, ¿no? en la época de la República, que estaba presente en muchos territorios, también en Euskal Herria, no está de alguna forma aflorado de nuevo ahora, ¿no? Como también en otras elecciones. Bueno, lo primero que debo confesarte es que yo vivo un poco al margen de las reflexiones sobre lo más inmediato, para ser más claro y no dejar dudas. No me interesa nada la vida política española, no me interesa absolutamente nada Podemos. Yo creo en los movimientos sociales, en su autonomía, en la construcción de una sociedad desde abajo, de tal manera que los esfuerzos que el sistema hace a través de los mecanismos más diversos para convencernos de que el sistema tiene que mantenerse, me interesan cada vez menos. Me ha hecho gracia tu pregunta esa de si España tiene solución. Casi lo que me viene a la cabeza es la respuesta. Una provocación, simplemente. No, y como tal la interpreto. La respuesta que dio un paisano gallego hace muchos años a una pregunta. Este paisano era un viejecito de Lugo, tenía más de 80 años, era un gaiteiro tradicional, y un buen día le invitaron a participar en un acto sobre gaitas en Asturias y le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia, este gaitero asturiano que toca una gaita un poco heterodoxa, semielectrónica, sin soplar, y cabe intuir que el viejecito de Lugo, que era un gaiteiro tradicional, no le gustaba lo que hacía Evia, pero debió pensar, ¿y qué gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una respuesta cuyo empleo os aconsejo ante una pregunta como la tuya. Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Yo espero que España no tenga solución, pero en realidad espero que no tenga solución ninguna de las instancias que tenemos que padecer desde siempre. Lo que ocurre, y para justificar mi desdén por lo más inmediato, es que yo creo firmemente, y no soy un loco, que nos aproximamos a marchas forzadas a un colapso del sistema como un todo, a un colapso del capitalismo global. Un colapso que no es, como algunos piensan, para dentro de 150 años, que es para dentro de 2 o 3 décadas. Cambio climático, agotamiento de materias primas energéticas, crisis financiera. Y me sorprende cómo, por ejemplo, en España, en la discusión política habitual, esto falta. Lo digo de otra manera. Podemos propone una discusión interesante sobre el régimen, pero nada nos dice sobre el sistema que está detrás del régimen. ¿Qué es el régimen? El régimen es el bipartidismo, la corrupción, la casta, la propia discusión sobre la república y la monarquía. ¿Qué es, en cambio, el sistema de lo que no se habla? El capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la alienación, la sociedad patriarcal, las guerras imperiales, la crisis ecológica, el colapso. Todo esto me obliga, por un lado, a desentenderme de lo más próximo y a ser más bien pesimista en lo que respecta al futuro que nos preparan. Preguntas si ese escenario del momento presente no recuerda en algo al de muchas de las tensiones artificiales e interesadas que se hicieron valer en la época de la República. Sí, recuerda, pero yo tengo la impresión de que nuestro atrapamiento por la lógica del sistema es mucho más hondo que el que se producía en 1933. Digamos, en 1933, por ejemplo, había una parte significada del movimiento obrero español que quería acabar con el capitalismo. Y no pienso solo en los
¿Cuál es el panorama que tenemos hoy? Hay un libro cuya lectura os recomiendo, el de Michael Joker, un periodista inglés. Se titula Historia de España 2014-2033, Crónica de un colapso. Es un libro publicado en Reykjavik, la capital de Islandia, en el año 2034. Un manual de historia convencional, con fotografías, cuadros estadísticos, mapas, que retrata a mitad de camino de un humor socarrón y de un argumento serio un colapso, el español, que Joker entiende que es el producto del cambio climático, del encarecimiento de las materias primas energéticas, de una crisis social en la cual ya estamos inmersos y, en fin, del despliegue de políticas crecientemente autoritarias. Me parece que este es el espejo en el que tenemos que empezar a mirarnos y por eso mi impresión es que prestar demasiada atención a lo que ocurre, tanto más cuanto que quienes se sienten decepcionados, y no lo digo por ti, no parecen dispuestos a asumir ninguna responsabilidad en su decepción, como si no hubiesen cometido nunca ningún error, pues me parece que en efecto puede conducir a algunas claves mentales que se explican sobre la base de lo que ocurrió hace 80 años durante la República, pero que nos obligan más bien a reflexionar sobre las miserias del momento presente. Se llevan unos años, unos meses, unos años hablando de la necesidad de un relato. Hay gente muy optimista que habla de relato compartido. Yo no sé si eso es posible realizarlo, sobre todo sin caer en errores como el presentismo que usted citaba. Claro, habría que determinar cuáles son las condiciones y el procedimiento de elaboración de ese relato y quiénes están en condiciones de compartirlo. En una primera lectura me parece difícil. Si dentro del magma de la izquierda es difícil asumir un relato compartido, es difícil poner de acuerdo, por ejemplo, a comunistas y anarquistas, ¿cómo podríamos pretender ampliar ese relato de tal manera que llegásemos a elementos comunes e importantes, sustanciosos, no marginales, con otras personas que quedan fuera de ese magma, ¿no? Otra cosa distinta es que la vida tenga muchos vericuetos y a veces uno descubra afinidades con personas que en una primera lectura estaría llamado a concluir que no están próximas. ¿En qué estoy pensando? Por proponer un ejemplo. Yo no sé si tú sabes que he dedicado buena parte de mis últimos años a exponer lo que llamo la perspectiva del decrecimiento, ¿no? La idea de que en el norte opulento no nos queda otra que reducir nuestros niveles de producción y de consumo, pero la idea de que tenemos que salir de nuestra obsesión por el trabajo y por la productividad, recuperar la vida social, reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos, restaurar la vida local, asumir un estilo de vida más sobrio, más sencillo. Un buen día, un colega en Madrid me contó que tenía un compañero de colegio que estaba ideológicamente en la órbita del PP. Este amigo mío es un decrecentista convencido. Y de vez en cuando se veían y discutían, las más de las veces de manera agria. Y su colega de la órbita del PP solía reírse mucho de la ingenuidad que interpretaba que marcaba las propuestas decrecentistas. Pero un buen día, mi colega le explicó que los decrecentistas pensamos que una de las pocas salidas imaginables ante el riesgo del colapso es la que pasa por reconstruir muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas del medio rural. Y en ese momento pareciera como si se encendiese una bombilla en la cabeza de su amigo del Partido Popular, que por una vez le dijo: hombre, pues esto no me parece mal. ¿Qué estoy pensando? Bueno, pues estoy pensando en determinados códigos de la derecha tradicionalista entre nosotros que remiten a un proyecto objetivamente anticapitalista. Anticapitalista por tradicionalista. Buena parte del carlismo está en esa clave mental. El capitalismo, la industrialización, era algo percibido con malos ojos porque alteraba buena parte de las bases de las sociedades rurales tradicionales. Hay un debate muy sugerente que os invito a estudiar, creo que en la década de 1920, entre Chesterton, el escritor conservador, católico, inglés, y George Bernard Shaw, el dramaturgo irlandés.
Bernard Shaw en aquellos años defendía la industrialización a la soviética. Y Chesterton, en cambio, postulaba una defensa de las sociedades rurales tradicionales. Creo que cualquier persona moderadamente sensible en lo que respecta a problemas como los vinculados con la crisis ecológica y el colapso, hoy se sentiría más próxima a la percepción de Chesterton que a la de Bernard Shaw. Por eso digo que a veces se encuentra uno con tesituras en las cuales está moderadamente obligado a romper atavismos ideológicos vinculados con el eje izquierda y derecha para buscar determinados mecanismos de relación con cosmovisiones que en una primera lectura interpretaría que están tan alejadas de lo que uno dice que no tiene ningún sentido asumir un diálogo como ese por el que tú me preguntas. Yo quería hacerte una pregunta relacionada con el planteamiento que hacíamos el primer día en relación con la exposición y con algo que has citado con un ejemplo muy oportuno, que es el de la nieta de Franco y el recuerdo de Franco como el del abuelo de una gran bailaora. Yo no he dicho gran bailaora, ¿eh? El abuelo hijo puta de una gran bailaora. Y fundiendo, digamos, ambas reflexiones, que es lo que Christine Ross define como la banalización de la memoria, ¿no? Es decir, hay una forma de reinterpretar la memoria que es banalizarla. Y, en cierta forma, en relación con nuestro conflicto, nuestra memoria reciente en Euskal Herria, sí se observa y se ha observado una cierta banalización de la memoria, tal y como Christine Ross denunciaba respecto a Mayo 68, diciendo que Mayo 68 al final no lo han convertido en una hipótesis prerevolucionaria en la que los estudiantes iban a las fábricas, los obreros iban a las universidades y quizá, digamos, eso establecía un contexto peligroso para el sistema y De Gaulle se pone muy nervioso y habla con los sindicatos y desmonta un poco un proceso que podía ser prerevolucionario, sino que se convierte en una cuestión, bueno, ligada a la moda, a hábitos culturales, forma de vestirse, forma de peinarse, en fin, la playa está bajo los adoquines, etcétera, etcétera, ¿no? Esa banalización le parecía poco adecuada a Christine Ross y, en nuestro caso, en relación con el conflicto vasco, pues desde 8 apellidos vascos en adelante y la imagen del Batasuno y de una cierta banalización que, por otro lado, es sana, porque, digamos, aligera un pasado y hace que el conflicto sea un conflicto, bueno, entre gente que se manifestaba y que era muy luchadora, pero que al mismo tiempo resulta que luego pues la mujer de uno de los que luchaba es viuda del Guardia Civil o se enrolla con la viuda del Guardia Civil o los 8 apellidos catalanes, etcétera, etcétera. Esa banalización que va perversamente combinada con una moralización de la memoria, que está relacionada con lo que comentabas, el presentismo ético, de las univocidades forzosas de malos buenos o de memorias negativas respecto a un pasado que es esencialmente malo y que impide cualquier tipo de reflexión crítica o ética sobre lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, el espacio que con la exposición queremos plantear es un espacio en el que la banalización no va ligada a la moralización, sino a lo que le fue criticado a Hannah Arendt cuando en Eichmann en Jerusalén banaliza, digamos, el mal y banaliza unos momentos de quiebra moral brutal, en el sentido de que, bueno, Eichmann es un hombre cualquiera, puede ser cualquiera de nosotros. Las circunstancias que determinan que Eichmann sea un burócrata en un momento determinado y que la virtud de los burócratas es cumplir con los objetivos que se le establecen a final de mes y, además, si cumple los objetivos y los supera, todavía es mejor burócrata, y es ese pequeño orgullo banal y risible, es el que nos puede permitir, tal como defiende Arendt, hacer una profundización ética mucho mayor en relación con los conflictos o con las quiebras morales en la sociedad, ¿no? Ese es el planteamiento que queremos hacer con la exposición, apoyándonos en las viñetas. Es decir, las viñetas pueden interpretarse como una banalización, pero al mismo tiempo muchas viñetas, y Peridis en el documental yo creo que lo expresaba muy bien, muchas viñetas están haciendo una reflexión sobre el sufrimiento que ha provocado la viñeta, pero también sobre el sufrimiento posterior al hecho que ha provocado esa viñeta, tanto en el autor del hecho como en sus familiares, como en los parientes de las víctimas de ese hecho que aparece en la viñeta, etcétera, etcétera. Entonces, quería preguntarte a ver cómo ves tú el uso del humor, la risa, o desde un punto de vista más amplio, la sátira, la parodia, la ironía, como, digamos, una forma de banalización que ayude a una visión ética y no a una moralización simple o simplista. Es una discusión interesante esta.
Lo primero que se me ocurre decir es que ciertamente, en muchos casos, lo que se ha abierto camino no es el silencio, sino la banalización, que no es lo mismo. La banalización implica que estás hablando de algo de lo que otros te piden que te calles. Claro que inmediatamente se abre una segunda discusión. ¿Cuáles son los límites de la banalización? Lo que estás haciendo es simplemente banalizar, trivializar la materia y quitándole la chicha que puede provocar un debate serio, o por el contrario, como acabas de sugerir al final, la banalización es un camino inteligente que permite recuperar lo que en otras condiciones probablemente no aparecería nunca. Claro, en esta segunda dimensión no solo me parece bien, creo que debería presumir de que yo intento hacer esto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, tiene algo que ver esto que planteas, Mario, con una discusión en las ciencias sociales, como es la relativa al papel de los ejemplos. Uno de los políticos rutilantes de la vida española de hoy, otrora amigo, recuerdo que me contó que hace unos años acudió en Berlín a una conferencia de un prestigioso catedrático de sociología. Y el meollo de la conferencia era la idea de que en las ciencias sociales los ejemplos sobran. ¿Por qué? Porque degradan el vigor puro de la teoría, distraen la atención con algo anecdótico. Y este hombre del que hablo, que es un tocapelotas, según su versión de los hechos, al finalizar la conferencia se acercó al prestigioso catedrático, lo felicitó efusivamente y le dijo: me ha gustado mucho su conferencia, pero quiero saber si lo he entendido bien. ¿Podría proponerme un ejemplo de lo que quiere decir, ¿no? Yo creo en lo de los ejemplos. No sé si fue Azaña quien dijo de Ortega o Ortega quien dijo de Azaña que confundía las ideas de las ocurrencias. Supongo que con las ocurrencias. Pues a mí las ocurrencias me parecen muy dignas. Es verdad que hay que administrarlas prudentemente por lo que tú decías antes. El tránsito de la banalización lamentable a la banalización inteligente puede ser muy liviano. Y en ese escenario lo de la risa siempre me parece saludable. Probablemente la risa ha permitido que algunos de esos ejercicios por los que me preguntaba antes el colega, de puesta en común desde perspectivas muy diferentes, sean más fáciles, cuando eres capaz de reírte de algo. Yo creo, por cierto, que aquí en el País Vasco habéis asumido un ejercicio muy inteligente de risa sobre vuestra conducta sexual, ¿no? Hace muchos años, y no revelo ningún secreto, quedé con un alumno al que estaba dirigiendo una tesis doctoral, militante de Batasuna, para que me llevase a Bayona a comprar libros. Íbamos en su Citroën y dijo: Carlos, aquí en Euskal Herria somos la hostia. Y dije: a ver, Gabriel, ¿qué vas a decir? Aquí no folla ni Dios, ¿no? Entonces dije, bueno, intenté escarbar en eso y descubrí que con el paso del tiempo lo que aparentemente era un demérito se convertía en una historia divertida que se prestaba a un ejercicio de seducción que conducía a la conclusión contraria de lo que enunciaba el argumento inicial, ¿no? Recuerdo que una vez, aquí en Donostia, en una cena, se me acercó un joven y me dijo: Carlos, que conste que yo soy abertzale como el que vas. Y lo del condado de Treviño, ahí encastrado, en Álava, me parece una canallada. Pero es un antro de lujuria al que podemos ir a follar, ¿no? Bueno, ese ejercicio, que no es de banalización, es de conversión en algo distinto, de lo que en principio debiera ser una materia que generase compulsiones agudas y desencanto, pues me parece saludable. Permítame que acabe volviendo a Franco. Yo sostengo impertérrito en los últimos tiempos que hay un gravísimo error con la figura de Rajoy. Rajoy no tiene un pelo de tonto. Ojo con esto, porque es un código que se va instalando. No tiene un pelo de tonto. Es un personaje mucho más inteligente que su antecesor Aznar. Ya me gustaría a mí saber cómo habría lidiado Aznar con la crisis de los últimos años. Y Rajoy lo ha hecho como el hombre imperturbable. Nunca lo habréis visto que pierde los nervios. Eso es una virtud innegable en términos de comunicación política. No puedo decir lo mismo de Franco, porque no conozco la figura. Bueno, tampoco conozco la de Rajoy, pero en fin, no me malinterpretéis. Pero no me resisto a rescatar dos anécdotas de Franco que creo que tienen su peso y que, de nuevo, invitan a concluir que Franco no era ese imbécil patológico que nos ha sido retratado, también en virtud de una operación de rescate de memoria muy delicado, ¿no? El general gordito de voz atiplada. La primera anécdota señala que Franco fue a inaugurar no sé qué a determinado pueblo y estaba previsto un acto en el transcurso del cual una niña pequeña debía recitar un poema.
Y lo cierto es que la niña se puso muy nerviosa y no dio con las palabras. Y según el relato, que parece que es certero, Franco se le acercó, le dio una palmadita en el hombro y le dijo: no te preocupes, hija, yo soy un ser humano como todos los demás. Pero qué majete, ¿no? La palabra adecuada en el momento justo, es decir, otro no hubiera sido capaz. El segundo es un relato, al parecer, apócrifo, pero intuyo que algo tiene de verdad. Cuenta la leyenda que alguien, bueno, voy a contar un tercero luego. Cuenta la leyenda que alguien pidió audiencia con Franco para explicarle los problemas que había en no sé qué lugar. Y Franco, según el relato, lo escuchó pacientemente y cuando el otro concluyó el relato, le dijo: mire, le voy a dar a usted un consejo. Investigue menos la realidad y lea más nuestros periódicos. Es todo un tratado de sociología del conocimiento. Es decir, ¿para qué quiere usted investigar la realidad? Hace unos meses, un nieto de Valle Inclán me contó que José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores en los momentos iniciales de la transición y durante mucho tiempo diplomático con destino en Buenos Aires, pidió audiencia con Franco para explicarle que los diplomáticos españoles en Argentina estaban siendo sometidos a una persecución constante por parte de las autoridades locales, que había micrófonos por todas partes, que los seguían a todos los lugares, y de nuevo Franco lo escuchó pacientemente y cuando Areilza terminó su relato le dijo: pero me está usted hablando de un auténtico estado policial. Así que Franco también tenía dos almas, ¿no? Sin duda. Es que ricasco, Carlos, ha sido un placer, como siempre, y hacemos un pequeño descanso de 5 minutos y entramos en el siguiente.